¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida ha sido una mentira cuidadosamente construida? Éxodo 2:10 nos revela que la princesa de Egipto llamó al niño Moisés porque lo sacó del agua. La mayoría de las personas asume que este fue simplemente un acto de compasión maternal. Pero la historia oculta tras ese rescate revela una conspiración de fe que desafió al imperio más poderoso del mundo antiguo. En esta historia, descubriremos primero el contexto político que hizo necesario ese acto desesperado. Luego examinaremos las consecuencias que nadie anticipó cuando una madre hebrea decidió confiar en las aguas del Nilo. Y finalmente, veremos cómo ese bebé flotante se convertiría en el arquitecto de la mayor liberación jamás registrada. Y una vez que entendemos esta primera capa, la verdadera historia comienza. El año es 1520 a.C. Egipto domina el mundo conocido con mano de hierro. Sus pirámides tocan los cielos, sus ejércitos conquistan naciones. Su economía prospera sobre los hombros de miles de esclavos hebreos. Pero dentro del palacio de Faraón, existe un miedo secreto que mantiene despierto al rey más poderoso de la tierra. Los hebreos se multiplican. Cada año, más niños. Cada década, más familias. Faraón observa los números y ve algo que lo aterroriza. Un ejército potencial creciendo dentro de su propia nación. Las escrituras nos revelan que Faraón dijo a su pueblo que los israelitas se habían vuelto más numerosos y poderosos que ellos mismos. Este no era paranoia irracional, era cálculo político frío. Si llegaba una guerra, si un enemigo invadía desde el norte, ¿de qué lado pelearían estos hebreos? La respuesta era obvia, y por eso Faraón tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Ordenó que cada niño varón hebreo fuera arrojado al río Nilo, no encarcelado, no vendido, asesinado. Imagina ser madre en ese momento. Escuchas el llanto de tu bebé recién nacido y sabes que ese sonido podría atraer a los soldados egipcios. Cada día que tu hijo vive es un día prestado. Cada noche que sobrevive es un milagro robado. Esta era la realidad para una mujer llamada Jocabed. Éxodo 2:2 nos dice que ella vio que su bebé era hermoso y lo escondió durante 3 meses. Pero llegó el momento en que ya no pudo ocultarlo más. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve extraordinariamente intrigante. Jocabed no simplemente abandonó a su hijo con desesperación ciega. Las escrituras describen que ella preparó una cesta de juncos, una la calafateó con asfalto y brea, puso al niño dentro y la colocó entre los juncos a la orilla del río. Este no fue un acto de rendición, fue un acto de fe militante. Ella conocía las rutas de la realeza, sabía dónde se bañaba la hija de Faraón. Colocó estratégicamente a su hijo exactamente donde la princesa lo encontraría, y funcionó. La hija de Faraón encontró la cesta, abrió la tapa, vio al bebé llorando, y en ese momento, Éxodo 2:6 registra algo asombroso. Ella reconoció inmediatamente que era un niño hebreo. Sabía exactamente lo que significaba rescatarlo. Era desafiar la orden directa de su padre. Era traición contra la política de Estado. Sin embargo, tuvo compasión de él. Esta princesa egipcia se convirtió en la primera persona que eligió la misericordia sobre la ley, la vida sobre el genocidio. Pero la conspiración no termina ahí. La hermana de Moisés, Miriam, había estado vigilando escondida entre los juncos. En el momento perfecto, salió y ofreció encontrar una nodriza hebrea para cuidar al bebé. La princesa aceptó, y así, milagrosamente, Moisés fue devuelto a su propia madre, quien ahora sería pagada por el palacio egipcio,
para criar a su propio hijo. Dios convirtió el decreto de muerte de Faraón en el método de preservación de su libertador. Considera la ironía divina aquí. Faraón intentó ahogar a los niños hebreos en el Nilo, pero el agua que debía ser instrumento de muerte se convirtió en el vehículo de salvación para el hombre que eventualmente destruiría el poder de Faraón. El río que debía eliminar la amenaza hebrea protegió al líder que liberaría a todo el pueblo hebreo. Cada intento humano de frustrar el plan de Dios solo sirvió para cumplirlo más perfectamente. Los eruditos bíblicos debaten cuánto tiempo permaneció Moisés con su madre biológica. Algunos sugieren 3 años. Otros argumentan que pudo haber sido hasta 7 u 8 años. Lo que sabemos con certeza es que Jocabed usó ese tiempo preciado para plantar algo profundo en el corazón de su hijo. Le enseñó quién era realmente. Le habló del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Le mostró que aunque viviría en un palacio egipcio, su sangre corría con el pacto hebreo. Esta educación temprana se convertiría en el fundamento de todo lo que Moisés haría después. Sin ella, él habría sido simplemente otro príncipe egipcio. Con ella, se convirtió en un hombre dividido entre 2 mundos, 2 identidades, 2 destinos. Y esa división interna eventualmente exploraría en el acto que lo obligaría a huir de Egipto. Cuando la princesa finalmente llevó a Moisés permanentemente al palacio, le dio un nombre que resonaría a través de los siglos: Moisés. En hebreo, Moshe significa sacado del agua. Cada vez que alguien pronunciaba su nombre, recordaban su origen milagroso. Cada vez que se presentaba, declaraba sin saberlo el propósito de Dios. Él fue sacado del agua para sacar a toda una nación de la esclavitud. Si encuentras esta revelación fascinante, suscríbete para más verdades bíblicas que transformarán tu comprensión de las Escrituras. La historia de Moisés apenas comienza, y lo que viene a continuación desafiará todo lo que pensabas saber sobre identidad, propósito y destino divino. Capítulo 2. La identidad dividida del príncipe crecer en 2 mundos simultáneamente es una tortura psicológica que pocas personas experimentan. Moisés vivió esta realidad cada día de su juventud. Hebreos 11:24 nos dice que cuando Moisés creció, rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Pero ese rechazo no ocurrió inmediatamente. Fue el resultado de años de conflicto interno, observación dolorosa y despertar gradual de conciencia. La pregunta que nadie hace es esta: ¿cuánto tiempo lucha un hombre contra su propia identidad antes de finalmente aceptarla? El palacio de Faraón era el centro de poder del mundo antiguo. Moisés recibió la mejor educación disponible en la tierra. Hechos 7:22 confirma que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y obra. Aprendió matemáticas, astronomía, ingeniería, estrategia militar, diplomacia y administración. Los textos antiguos nos revelan que los príncipes egipcios estudiaban junto a los futuros líderes de naciones vasallas, creando redes de poder que sostendrían el imperio egipcio durante generaciones. Pero junto con esa educación venía un adoctrinamiento ideológico. A Moisés le enseñaron que los egipcios eran superiores, que los dioses de Egipto eran los únicos verdaderos, que la esclavitud era el orden natural establecido por los cielos. Le mostraron los templos magníficos construidos por trabajadores hebreos y le dijeron que esos esclavos debían sentirse honrados de contribuir a la gloria eterna de Egipto. Cada lección diseñada para borrar cualquier simpatía hacia el pueblo del cual realmente provenía. Sin embargo, algo dentro de Moisés
resistía. Quizás eran los recuerdos fragmentados de su madre verdadera, susurrando historias del Dios de Abraham. Quizás era la disonancia cognitiva de verse en el espejo y saber que su rostro no coincidía completamente con los de sus compañeros de la realeza. Fuera lo que fuera, Moisés comenzó a cuestionar. Y las preguntas son peligrosas para cualquier sistema construido sobre mentiras. Las Escrituras nos dan un vistazo crucial a su proceso interno. Éxodo 2:11 dice que cuando Moisés ya era hombre, salió a visitar a sus hermanos y vio sus duras labores. Esta frase es revolucionaria. Él podría haber permanecido en el palacio toda su vida sin ver nunca las canteras de piedra, los hornos de ladrillos, los campos de trabajo bajo el sol abrasador. Pero Moisés eligió salir, eligió mirar, eligió ver lo que el sistema quería mantener invisible. Lo que presenció lo transformó. Vio capataces egipcios golpeando a trabajadores hebreos hasta dejarlos inconscientes. Observó a ancianos colapsando bajo cargas imposibles. Escuchó los gritos de dolor y las súplicas por misericordia que eran ignoradas. Y algo dentro de él se rompió. O quizás algo finalmente se conectó. La educación del palacio le había enseñado poder, pero su sangre hebrea le gritaba justicia. Entonces ocurrió el momento definitorio. Moisés vio a un egipcio golpeando a un hebreo. Las Escrituras especifican que miró a ambos lados, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Este acto ha sido interpretado de 1000 maneras diferentes. Algunos lo ven como asesinato impulsivo, otros como justicia justa, algunos como el primer acto de resistencia en la eventual liberación de Israel. Pero lo que casi nadie pregunta es, ¿por qué ese egipcio específico en ese momento específico? La tradición rabínica sugiere que Moisés había presenciado a este capataz cometiendo atrocidades repetidas, que no fue un estallido emocional aleatorio, sino una intervención calculada para detener un mal sistemático. Otros eruditos proponen que Moisés estaba probando sus propias convicciones, forzándose a elegir finalmente entre su privilegio egipcio y su identidad hebrea. Al matar al egipcio, cruzó un punto sin retorno. Ya no podía fingir pertenecer a ambos mundos. Pero la realidad golpeó rápido. Al día siguiente, Moisés vio a 2 hebreos peleando. Intentó intervenir, preguntándole al agresor por qué golpeaba a su compañero hebreo. La respuesta fue devastadora. El hombre respondió: ¿Quién te puso como príncipe y juez sobre nosotros? ¿Y acaso piensas matarme como mataste al egipcio? En ese momento, Éxodo 2:14 registra que Moisés tuvo miedo y pensó: ciertamente el asunto se ha divulgado. Aquí vemos la tragedia de la identidad dividida. Los egipcios lo verían ahora como traidor. Los hebreos no lo aceptaban como uno de ellos. Moisés había sacrificado su posición privilegiada, pero no había ganado la aceptación del pueblo que intentaba defender. Estaba completamente solo, atrapado en el espacio entre 2 pueblos que lo rechazaban por igual. Cuando Faraón escuchó lo sucedido, ordenó ejecutar a Moisés. El mismo palacio que lo había criado ahora buscaba su sangre. La misma familia que le había dado nombre ahora quería borrarlo de la existencia. Moisés huyó. Dejó atrás el lujo, el poder, la identidad cuidadosamente construida durante 40 años. Corrió hacia el desierto sin nada excepto su vida y la creciente certeza de que su verdadero propósito aún no se había revelado. Comenta tu interpretación debajo. ¿Fue correcta la decisión de Moisés de matar al egipcio o cruzó una línea moral que complicó su futuro liderazgo? Los eruditos todavía debaten este punto crucial,
y tu perspectiva podría iluminar dimensiones que otros no han considerado. El desierto es donde las identidades falsas mueren y las verdaderas nacen. Moisés estaba a punto de descubrir quién realmente era, lejos de los espejos del palacio y las expectativas de ambos mundos que lo habían formado. Y lo que viene a continuación sorprenderá incluso a aquellos que creen conocer bien esta historia. Capítulo 3. El momento que cambió. Todo el desierto de Madián es un lugar donde los hombres van a morir o a renacer. Moisés llegó allí como un fugitivo sin futuro, un príncipe caído, un asesino buscado por el imperio más poderoso del mundo. Pero las escrituras revelan que Dios frecuentemente usa el desierto como su salón de clases más efectivo. Allí, sin distracciones, sin escape, un hombre finalmente se enfrenta a la verdad sobre sí mismo. Y esa verdad puede ser dolorosa o liberadora, a veces ambas. Éxodo 2:15 nos dice que Moisés se sentó junto a un pozo. Este detalle no es accidental. Los pozos en las narrativas bíblicas son lugares de encuentros divinos. Abraham encontró esposa para Isaac junto a un pozo. Jacob conoció a Raquel en un pozo. Y ahora Moisés, exhausto y deshidratado, descansaba junto a uno. Estaba a punto de descubrir que cuando Dios orquesta un encuentro, nada es coincidencia. Las 7 hijas de Jetro, el sacerdote de Madián, llegaron para dar de beber a las ovejas de su padre, pero los pastores locales, hombres rudos acostumbrados a intimidar a las mujeres, las echaron. Aquí vemos el primer destello del Moisés que lideraría una nación. Se levantó, las defendió y les ayudó a dar agua a los rebaños. Su entrenamiento militar egipcio finalmente se usó para proteger a los vulnerables en lugar de oprimir a los débiles. La justicia que había buscado torpemente en Egipto ahora fluía naturalmente en el desierto. Cuando las hijas regresaron temprano a casa, su padre Jetro preguntó cómo habían terminado tan rápido. Ellas explicaron que un egipcio las había rescatado. Nota la ironía. Incluso en Madián, Moisés todavía era visto como egipcio. Su ropa, su porte, su forma de hablar, todo gritaba su crianza palaciega. La identidad hebrea que buscaba abrazar aún no había reemplazado la apariencia egipcia que llevaba en cada gesto. Jetro invitó a Moisés a quedarse. Le dio a su hija Séfora en matrimonio. Y Moisés se estableció en una vida completamente nueva. Éxodo 2:22 registra que ella dio a luz un hijo, y Moisés lo llamó Gersón, diciendo: forastero soy en tierra ajena. Incluso en este nuevo comienzo, Moisés se definía por su desplazamiento. No era egipcio, no era completamente hebreo, no era madianita. Era un hombre sin patria, sin identidad clara, sin dirección obvia. 40 años pasaron, 40 años cuidando ovejas en el desierto, 40 años lejos de los pasillos de poder, 40 años de silencio aparente, mientras en Egipto sus hermanos hebreos continuaban sufriendo. Este periodo de espera ha confundido a muchos lectores de las Escrituras. ¿Por qué permitiría Dios que su libertador elegido desperdiciara 4 décadas en el anonimato total? Pero Dios no estaba desperdiciando tiempo. Estaba eliminando al egipcio de Moisés. Estaba quemando la arrogancia del palacio. Estaba enseñándole humildad, paciencia y dependencia. Un príncipe egipcio habría intentado liberar a Israel con estrategia militar y fuerza humana. Pero Dios necesitaba un hombre que hubiera aprendido que la liberación verdadera solo viene por poder divino. Y el desierto era el único lugar donde esa lección podía grabarse lo suficientemente profundo. Durante estos años, algo más estaba ocurriendo. Éxodo 2:23 revela que el rey de Egipto murió y los israelitas gemían bajo la esclavitud y clamaban por ayuda.
Su clamor subió a Dios. Él escuchó sus gemidos y recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El tiempo de liberación se acercaba. El momento divino estaba madurando y el hombre que Dios había preparado estaba a punto de recibir su comisión. Un día ordinario, Moisés llevó el rebaño al otro lado del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Allí vio algo imposible. Una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Éxodo 3:3 registra su pensamiento. Voy a ver esta maravilla, ¿por qué no se quema la zarza? Este momento de curiosidad cambiaría todo. A veces, los encuentros más importantes de nuestras vidas comienzan con la simple decisión de investigar algo inusual. Cuando Moisés se acercó, Dios lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces Dios dijo algo que detendría a cualquier hombre en seco. No te acerques más. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. En ese instante, Moisés comprendió que no estaba frente a un fenómeno natural extraño. Estaba en la presencia del Dios viviente. Dios se identificó. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Las Escrituras nos dicen que Moisés escondió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Después de 40 años de silencio, después de décadas asumiendo que su vida tenía poco propósito, Dios finalmente hablaba. Y lo que diría a continuación lanzaría a Moisés a la misión más imposible jamás dada a un ser humano. Comparte este video con alguien que necesita recordar que Dios nunca desperdicia nuestros años de desierto. Él los usa para prepararnos para propósitos que ni siquiera podemos imaginar. Y justo cuando pensamos que nuestra vida ha terminado, Dios enciende una zarza y todo cambia. Capítulo 4. La zarza que nunca dejó de arder. ¿Cómo respondes cuando Dios te llama a hacer lo imposible? Éxodo 3:7. Registra las primeras palabras de la comisión divina. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus capataces, pues conozco sus sufrimientos. Dios no estaba distante, no había olvidado, había estado observando, escuchando, registrando cada lágrima, cada grito, cada injusticia, y ahora el momento de actuar había llegado. Entonces Dios declaró su plan. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel. Esta promesa era gloriosa. Pero lo que vino después aterró a Moisés. Dios continuó: por tanto, ven ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. La reacción de Moisés fue inmediata y reveladora. Éxodo 3:11 registra su objeción. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí vemos la transformación completa del hombre. El príncipe egipcio, que una vez caminó por los pasillos del poder, ahora se consideraba inadecuado para enfrentar al rey. Los 40 años en el desierto habían logrado su propósito. Moisés ya no confiaba en su propia fuerza. Y esa era exactamente la postura que Dios necesitaba. Dios respondió con la promesa más importante que jamás podría dar. Ciertamente, yo estaré contigo. No prometió que sería fácil. No garantizó que Moisés tendría las habilidades necesarias. Simplemente prometió su presencia. Y en la economía divina, la presencia de Dios es el único recurso que realmente importa. Todo lo demás es secundario. Pero Moisés no estaba convencido. Presentó otra objeción. He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo que el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros.
Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Esta era una pregunta legítima. Los egipcios tenían nombres para todos sus dioses: Ra, Osiris, Isis, Anubis. ¿Cómo identificaría Moisés al Dios sin nombre que lo enviaba? La respuesta de Dios es una de las declaraciones teológicas más profundas en todas las Escrituras. Éxodo 3:14 registra: Dios dijo a Moisés: Yo soy el que soy, y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Este nombre revela la naturaleza eterna, autoexistente e inmutable de Dios. Él no depende de nada ni nadie. Él simplemente es. Y ese es suficiente para confrontar cualquier imperio, o desafiar cualquier faraón, liberar cualquier pueblo esclavizado. Dios continuó explicando el plan. Moisés debía reunir a los ancianos de Israel y decirles que Dios había visitado a su pueblo. Juntos irían a Faraón y solicitarían permiso para ir 3 días al desierto a adorar. Pero Dios advirtió: Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Por tanto, yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas. Después de esto, Él os dejará ir. Aquí vemos algo fascinante. Dios sabía desde el principio que Faraón resistiría. Sabía que se requerirían milagros devastadores. Sabía que habría confrontación, conflicto y calamidad. Entonces, ¿por qué no simplemente destruir a Faraón inmediatamente y liberar a Israel sin todo el proceso? Porque Dios no solo estaba liberando esclavos, estaba revelando su carácter, estableciendo su reputación y enseñando a las naciones que Él es el único Dios verdadero. Moisés continuó objetando. Éxodo 4. Uno registra su tercera excusa. He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿No te ha aparecido Jehová? Dios respondió dándole señales milagrosas. Le mostró cómo su vara se convertiría en serpiente y volvería a ser vara, cómo su mano se llenaría de lepra y sanaría instantáneamente, cómo el agua del Nilo se convertiría en sangre cuando la derramara en tierra seca. Cada señal diseñada para autenticar su mensaje. Pero aún Moisés resistía. Su cuarta objeción revela el corazón del problema. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Algunos eruditos sugieren que Moisés tenía un impedimento del habla, quizás tartamudez. Otros proponen que simplemente se sentía inadecuado retóricamente después de 40 años hablando solo con ovejas. De cualquier manera, sentía que su debilidad descalificaba la misión. La respuesta de Dios fue directa y poderosa. Éxodo 4:11 registra: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios no negó la debilidad de Moisés. Simplemente afirmó que Él es soberano sobre todas las limitaciones humanas y puede usarlas para su gloria. Finalmente, Moisés presentó su última y más honesta objeción. Éxodo 4:13 registra sus palabras exactas. Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. En otras palabras, envía a cualquier otro. Esta es la súplica desesperada de un hombre abrumado, aterrorizado y absolutamente convencido de su propia insuficiencia. Y curiosamente, Dios no lo rechazó por esta honestidad brutal. En cambio, Dios proveyó una solución. Designó a Aarón, el hermano de Moisés, como su portavoz. Aarón hablaría las palabras que Moisés le daría. Esta concesión divina muestra tanto la paciencia de Dios como su determinación. Él trabajaría con las debilidades de Moisés, pero la misión continuaría. Israel sería liberado. Faraón sería confrontado.
y el nombre de Dios sería glorificado. Dale like si esta profundidad teológica te está abriendo los ojos a dimensiones de la historia del Éxodo que nunca antes habías considerado. Porque lo que viene después es donde la confrontación entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto se vuelve guerra total. Y cada plaga revela una verdad que las iglesias modernas rara vez enseñan. Capítulo 5. Cuando Dios declara guerra. Regresar a Egipto era una sentencia de muerte. Faraón todavía buscaba ejecutar a Moisés por asesinato. Pero Éxodo 4:19 registra que Dios le dijo: «Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte». La generación que lo perseguía había pasado. Un nuevo faraón reinaba, pero el sistema de opresión permanecía intacto, más fuerte que nunca. Moisés obedeció. Tomó a su esposa Séfora y a sus hijos, montó sobre un asno y regresó a la tierra de Egipto. Llevaba en su mano la vara de Dios, el instrumento que pronto realizaría maravillas que sacudirían los cimientos del imperio más poderoso del mundo. Pero antes de llegar a Faraón, Dios reveló algo que pocos sermones mencionan. Éxodo 4:21 registra palabras inquietantes. «Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo». Esta declaración ha confundido a teólogos durante milenios. Si Dios endurecería el corazón de Faraón, ¿cómo podría Faraón ser responsable por su resistencia? La respuesta está en entender que Faraón ya había endurecido su propio corazón a través de años de crueldad sistemática. Dios simplemente confirmaría esa elección, usándola para demostrar su poder supremo sobre todos los dioses falsos de Egipto. Cada plaga sería un golpe directo contra una deidad egipcia específica, demostrando que Yahvé no tenía rivales. Moisés llegó a Egipto y reunió a los ancianos de Israel. Les mostró las señales que Dios le había dado, y el pueblo creyó. Éxodo 4:31 registra que cuando oyeron que Jehová había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Después de 400 años de silencio aparente, Dios finalmente había enviado un libertador. La esperanza renació en corazones que habían olvidado cómo sentirla. Pero la reacción de Faraón fue completamente diferente. Moisés y Aarón entraron al palacio y declararon: «Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto». La respuesta de Faraón revela la arrogancia que define a todos los tiranos. Éxodo 5:2 registra sus palabras exactas. «¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel». Faraón no solo rechazó la demanda, castigó al pueblo por atreverse a solicitarla. Ordenó que los capataces ya no proveyeran paja para hacer ladrillos, pero que exigieran la misma cuota de producción. Los israelitas ahora tenían que recolectar su propia paja y aún cumplir con objetivos imposibles. El resultado fue previsible. Fueron golpeados, humillados y desesperados, y culparon a Moisés por empeorar su situación. Éxodo 5:21 registra la acusación amarga de los capataces israelitas contra Moisés y Aarón. «Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables ante los ojos de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten». Este es el patrón doloroso de toda liberación verdadera. Antes de mejorar, las cosas empeoran. Antes del amanecer, viene la noche más oscura. Antes de la victoria, viene la prueba que separa a los verdaderos creyentes de los que solo buscan comodidad.
Moisés estaba devastado. Se volvió a Dios con una queja honesta y desesperada. Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Esta es la crisis de fe que todo líder divino enfrenta. El momento cuando la obediencia a Dios parece producir desastre en lugar de bendición. Dios respondió con una promesa renovada. Éxodo 6:1 registra: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Entonces Dios reveló su plan completo. Él se daría a conocer a Israel como nunca antes. Los redimiría con brazo extendido. Los tomaría como su pueblo especial y los llevaría a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Pero cuando Moisés transmitió este mensaje al pueblo, Éxodo 6:9 registra que no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Este detalle es crucial. A veces el pueblo de Dios está tan quebrantado por la opresión que ni siquiera puede recibir las promesas de liberación. La esperanza requiere energía emocional y la esclavitud agota todo. No importaba. Dios no dependía de la fe del pueblo para cumplir sus promesas. Actuaría soberanamente, y la primera demostración de su poder estaba a punto de comenzar. Moisés y Aarón regresaron a Faraón. Cuando el rey exigió una señal milagrosa, Aarón arrojó su vara al suelo y se convirtió en serpiente. Los magos de Faraón hicieron lo mismo con sus artes secretas, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Éxodo 7:13 registra que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. La guerra entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto había comenzado oficialmente, y lo que vendría después demostraría de una vez por todas que Yahvé no tiene rivales, no comparte gloria y no tolera la opresión de su pueblo escogido. Cada plaga sería una lección teológica escrita con sangre, oscuridad y muerte. Y cuando terminara, todo el mundo antiguo sabría que el Dios de los esclavos hebreos es el único Dios verdadero. Capítulo 6. El agua que grita justicia. El río Nilo era el Dios de Egipto, no metafóricamente, sino literalmente. Los egipcios adoraban al Nilo como Hapi, el dios de la inundación que traía vida, fertilidad y prosperidad. Cada año, cuando el río se desbordaba, depositaba sedimento rico que hacía posible la agricultura. Sin el Nilo, Egipto sería solo desierto estéril. Con el Nilo, era el granero del mundo antiguo. Por eso Dios eligió golpear primero exactamente allí. Éxodo 7:17 registra la advertencia de Dios a Faraón. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Esta no sería una simple demostración de poder. Sería una declaración teológica. El dios río de Egipto se convertiría en símbolo de muerte en lugar de vida. El agua que sostenía la civilización egipcia se volvería inutilizable. Moisés y Aarón hicieron exactamente como Dios ordenó. Aarón levantó la vara y golpeó las aguas del Nilo ante los ojos de Faraón y sus siervos. Y toda el agua del río se convirtió en sangre. Éxodo 7:21 describe las consecuencias. Los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Imagina el horror. El río que habían adorado durante 1000 años ahora apestaba a muerte. Los peces podridos flotaban en la superficie. El agua que bebían, cocinaban, lavaban, todo contaminado con sangre. Esta plaga atacó la economía, la higiene, la religión
y la supervivencia básica de Egipto simultáneamente. Era guerra total contra la fuente de vida del imperio. Pero los magos de Faraón, usando sus artes secretas, también convirtieron agua en sangre. Éxodo 7:22 registra que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Aquí vemos la ceguera espiritual en su forma más pura. Los magos no revertieron la plaga, no limpiaron el río, simplemente demostraron que ellos también podían contaminar agua. Y Faraón interpretó esto como evidencia de que Moisés no tenía poder único. Su orgullo le impedía ver la realidad obvia. Faraón regresó a su casa sin tomar en serio el asunto. Mientras tanto, todos los egipcios cavaban alrededor del río buscando agua potable, porque no podían beber del agua del río. La plaga duró 7 días completos, 7 días sin agua limpia, 7 días de crisis nacional, 7 días de advertencia que Faraón ignoró completamente. Su negación estaba a punto de costarle mucho más. Después de 7 días, Dios envió a Moisés nuevamente a Faraón con otra demanda. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si te niegas, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Éxodo 8:3 describe la invasión prometida. El río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en tu cámara, sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. La segunda plaga atacó a otra deidad egipcia, Heket, la diosa con cabeza de rana, asociada con fertilidad y nacimiento. Las ranas eran sagradas en la religión egipcia. Matarlas era un crimen, pero Dios enviaría tantas que se volverían una pesadilla viviente. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Las ranas estaban en todas partes, en los dormitorios, en las camas, en los hornos donde horneaban pan, en los recipientes donde amasaban masa. No había escape. La criatura que habían reverenciado se convirtió en plaga insoportable. Nuevamente, los magos de Faraón produjeron más ranas con sus encantamientos. Nuevamente, empeoraron el problema en lugar de resolverlo. Pero esta vez, Faraón sintió la presión. Éxodo 8:8 registra que Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: «Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová». Este es el primer reconocimiento de Faraón de que el Dios de Israel tiene poder real. Pero nota cuidadosamente, no prometió liberar al pueblo permanentemente. Solo dijo que los dejaría ir para ofrecer sacrificios. Ya estaba planificando revocar su palabra. Moisés respondió: «Dime cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas». Esta era una oferta generosa y estratégica. Permitía que Faraón eligiera el momento, demostrando que el control pertenecía completamente a Dios, no a fuerzas naturales aleatorias. Faraón respondió: «Mañana». Moisés acordó, añadiendo: «Sea conforme a tu palabra, ora para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios». Moisés oró, y Dios hizo exactamente como había prometido. Las ranas murieron en las casas, en los patios y en los campos. Las juntaron en montones, y la tierra hedía. Pero en cuanto Faraón vio que había alivio, Éxodo 8:15 registra que endureció su corazón y no los escuchó. El patrón estaba establecido. Faraón prometería liberación bajo presión, pero revocaría su palabra en cuanto la plaga cesara. Este ciclo se repetiría con consecuencias cada vez más devastadoras. Suscríbete ahora porque las próximas plagas escalan en intensidad y significado
de maneras que revelan la estrategia divina que la mayoría de los maestros bíblicos pasan por alto. Dios no estaba simplemente castigando a Egipto, estaba desmantelando sistemáticamente su cosmovisión completa, demostrando que cada dios que adoraban era impotente ante el único Dios verdadero. Capítulo 7. Las plagas que nadie esperaba. Dios ordenó la siguiente plaga sin advertencia previa. Le dijo a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Aarón obedeció. Golpeó el polvo con su vara, y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por toda la tierra de Egipto. Esta plaga atacó a Geb, el dios egipcio de la tierra. El suelo mismo se volvió contra ellos. Los magos intentaron producir piojos con sus encantamientos secretos, pero no pudieron. Éxodo 8:19 registra su admisión asombrosa. Entonces los magos dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Este era el reconocimiento de que un poder superior estaba operando, algo más allá de trucos mágicos o manipulación natural. Pero incluso con sus propios expertos admitiendo derrota, el corazón de Faraón se endureció. La cuarta plaga introdujo una distinción crucial. Dios envió enjambres de moscas sobre Egipto, pero con una diferencia significativa. Éxodo 8:22 registra la promesa divina: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Por primera vez, los israelitas fueron explícitamente protegidos mientras los egipcios sufrían. Las moscas invadieron la casa de Faraón, las casas de sus siervos y toda la tierra de Egipto. La tierra fue devastada a causa de los enjambres. Estos no eran insectos molestos ordinarios. La palabra hebrea sugiere moscas mordedoras, posiblemente tábanos o moscas de arena que destruyen ganado y causan infecciones dolorosas en humanos. La vida diaria se volvió imposible. Faraón llamó a Moisés y a Aarón nuevamente. Esta vez ofreció un compromiso: id, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Estaba dispuesto a permitir adoración, pero solo dentro de Egipto, bajo su control. Moisés rechazó firmemente. Éxodo 8:26 explica: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Los sacrificios hebreos ofenderían a los egipcios. Tenían que salir. Faraón entonces ofreció otro compromiso: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Este es el patrón de todos los opresores. Ofrecen libertad parcial mientras intentan mantener control. Moisés oró. Las moscas desaparecieron, y nuevamente Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. La quinta plaga atacó directamente la economía egipcia. Dios envió una peste gravísima sobre el ganado egipcio: caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero el ganado de los israelitas no sufrió ningún daño. Éxodo 9:6 registra que todo el ganado de Egipto murió, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ni una res. Faraón envió investigadores que confirmaron este hecho milagroso, pero su corazón permaneció obstinado. Considera las implicaciones económicas. El ganado representaba riqueza, transporte, alimento, sacrificios religiosos y poder militar. Los caballos tiraban carros de guerra. Los bueyes araban campos. Las vacas producían leche. Las ovejas proveían lana y carne. En un solo día, Dios destruyó sectores enteros de la economía egipcia.
y lo hizo de manera tan quirúrgicamente precisa que ni un solo animal hebreo murió. La sexta plaga atacó los cuerpos de los egipcios directamente. Dios ordenó a Moisés y a Aarón tomar puñados de ceniza de un horno y arrojarla al aire ante los ojos de Faraón. Éxodo 9:10 describe el resultado. La arrojaron hacia el cielo y produjo sarpullido que causaba úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Estas no eran erupciones menores, eran úlceras dolorosas que brotaban en ampollas por todo el cuerpo. Los magos de Faraón ni siquiera pudieron presentarse ante Moisés a causa del sarpullido. La élite religiosa de Egipto, los hombres que supuestamente mediaban entre los dioses y el pueblo, estaban incapacitados, cubiertos de llagas supurantes. Su impotencia era visible para todos. Sin embargo, Éxodo 9:12 registra que Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó. El punto de no retorno se acercaba rápidamente. Entonces vino la séptima plaga, precedida por la advertencia más severa hasta ahora. Dios envió a Moisés a declarar: esta vez yo enviaré todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Éxodo 9:15 contiene una revelación inquietante, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de pestilencia, y serás quitado de la tierra. Pero Dios había preservado a Faraón específicamente para demostrar su poder. Dios advirtió que enviaría granizo como nunca se había visto en Egipto desde su fundación. Ofreció una salida. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra de Jehová, os hizo huir sus criados y su ganado a casa. Algunos egipcios creyeron y salvaron lo que pudieron. Otros ignoraron la advertencia. Su ganado y siervos quedaron en el campo. Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y caer granizo. Fuego se entrelazaba con el granizo, algo tan extraordinario que Éxodo 9:24 enfatiza. Hubo granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. El granizo destruyó todo lo que estaba en el campo: hombres, bestias, plantas y árboles. Solo en la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas, no hubo granizo. Faraón convocó rápidamente a Moisés y a Aarón. Por primera vez, confesó: he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Esta admisión parecía genuina, pero tan pronto como el granizo cesó, Éxodo 9:34 registra la triste verdad. Volvió a pecar y endureció su corazón, él y sus siervos. El arrepentimiento nacido del miedo no es arrepentimiento verdadero, y Faraón estaba a punto de aprender esta lección de la manera más dolorosa posible. Capítulo 8. La oscuridad. Antes de la tormenta. Después del granizo devastador, quedaba algo de vegetación. Los cultivos tempranos habían sido destruidos, pero el trigo y el centeno, que brotan más tarde, habían sobrevivido. Dios no había terminado. Éxodo 10:4 registra la siguiente amenaza: si aún rehúsas dejar ir a mi pueblo, he aquí que mañana traeré la langosta en tu territorio, y cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Esta sería una invasión sin precedentes. Los siervos de Faraón, finalmente reconociendo la realidad, le rogaron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres, para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Incluso sus propios consejeros veían la locura de continuar resistiendo. Pero el orgullo es una prisión más fuerte que el hierro. Faraón llamó a Moisés y a Aarón y ofreció otro compromiso. Id,
servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió claramente: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir. Faraón se enfureció. Éxodo 10:10. Registra su respuesta sarcástica. Así sea Jehová con vosotros, como yo os dejé ir a vosotros y a vuestros niños. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Faraón solo permitiría que los hombres fueran, dejando familias como rehenes para garantizar el retorno. Moisés rechazó el compromiso. Fueron echados de la presencia de Faraón. Y entonces vino la octava plaga. Jehová trajo un viento oriental sobre la tierra todo aquel día y toda aquella noche. Cuando vino la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Éxodo 10:14 describe la magnitud. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes, ni la habrá después. Las langostas cubrieron completamente la superficie de la tierra, oscureciéndola. Devoraron toda planta y todo fruto que el granizo había dejado. No quedó nada verde en árboles ni plantas del campo por toda la tierra de Egipto. La hambruna era ahora inevitable, los cultivos destruidos, los árboles frutales despojados, las reservas de alimentos consumidas. Egipto enfrentaba colapso económico total. Faraón rápidamente llamó a Moisés y a Aarón y confesó: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Ahora pues, perdonad mi pecado solamente esta vez, y orad a Jehová vuestro Dios que quite de mí, al menos, esta plaga mortal. Moisés oró. Jehová cambió el viento a un viento occidental fortísimo, que se llevó toda la langosta y la arrojó al Mar Rojo. No quedó ni una langosta en todo el territorio de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. El ciclo continuaba, y la siguiente plaga sería diferente de todas las anteriores. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Moisés extendió su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Éxodo 10:23 aclara: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar por 3 días. Esta oscuridad atacó a Ra, el dios sol egipcio, la deidad suprema de su panteón. Imagina 3 días de oscuridad absoluta. No amanecer, no atardecer, no luz de luna ni estrellas. Oscuridad tan densa que podía sentirse físicamente, presionando contra la piel como peso tangible. Las personas permanecieron donde estaban, incapaces de moverse, paralizadas por terror en la negrura completa. Pero los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. La distinción entre el pueblo de Dios y los egipcios nunca había sido más clara. Faraón convocó a Moisés con otra oferta: id, servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, o vayan también vuestros niños con vosotros. Estaba dispuesto a liberar a las familias completas, pero quería retener el ganado como garantía económica. Moisés rechazó absolutamente. Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que ofrezcamos a Jehová, nuestro Dios. Nuestro ganado irá también con nosotros. No quedará ni una pezuña. Éxodo 10:28. Registra la respuesta furiosa de Faraón: retírate de mí. Guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. La negociación había terminado, la paciencia divina se agotaba, y la plaga final, la más devastadora de todas,
estaba a punto de quebrar finalmente la voluntad de Faraón de la manera más horrible imaginable. Comenta debajo qué piensas sobre la estrategia divina de endurecer el corazón de Faraón. ¿Era justo? ¿Era necesario? ¿Qué nos enseña sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? Esta tensión teológica ha provocado debate durante 3000 años, y tu perspectiva puede iluminar ángulos que otros no han considerado. Capítulo 9. La noche que Egipto. Nunca olvidó Jehová, dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y cuando os deje ir, de seguro os echará de aquí del todo. Éxodo 11:4. Registra el anuncio más terrible jamás pronunciado sobre una nación. Así ha dicho Jehová: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Esta plaga sería diferente de todas las anteriores. No atacaría recursos económicos, comodidad o salud. Atacaría lo más precioso, los hijos. Específicamente, el primogénito de cada familia. En la cultura egipcia, el primogénito heredaba el estatus, la riqueza y el nombre del padre. Matar al primogénito era destruir el futuro de la familia, y Dios prometió que habría gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero Dios proveyó un camino de escape para su pueblo. Éxodo 12 registra instrucciones específicas. Cada familia israelita debía tomar un cordero sin defecto, macho de 1 año. El día 14 del mes, al atardecer, toda la congregación de Israel lo sacrificaría. Tomarían la sangre y la pondrían en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo comieran. Esa noche comerían la carne asada al fuego, con panes sin levadura y hierbas amargas. Éxodo 12:12 explica el propósito. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. La sangre en las puertas sería la señal. Éxodo 12:13 promete: y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta noche se llamaría Pascua, porque Jehová pasaría por encima de las casas marcadas con sangre. Se convertiría en memorial perpetuo, celebrado como fiesta solemne para Jehová por generaciones. Los israelitas debían enseñar a sus hijos: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas.